Bueno, vámonos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Está con nosotros el abogado académico René Ramírez Benítez. Ya está en el Zoom para platicar sobre lo que sucedió ayer, la votación que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, René. Muy buenos días, Viri, Gastón, qué gusto saludarlos. Igualmente, buenos días. Oye, René, pues bueno, la reforma judicial se queda, hasta ahí llegó, no hay absolutamente nada más para adelante, entiendo, ¿es correcto? Sí, el día de ayer el Pleno de la Suprema Corte, en una de las sesiones más extensas de la historia de la Corte, se analizaron diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas tanto por partidos políticos como en este caso también del Congreso de Zacatecas, en el cual, pues bueno, impugnaban el decreto de reforma de diversos artículos de la Constitución respecto a la reforma judicial. Como sabíamos, el proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Alcántara Carrancá. Y esto pasó diversos exámenes muy interesantes. Número uno, ¿podían los partidos políticos impugnar un decreto de reforma que si bien es en materia judicial, pero está relacionada con un derecho electoral que es participar? Ahora es un derecho que tenemos los mexicanos de participar en la elección de jueces y magistrados y ministros de la Corte, ¿no? Resuelve la Suprema Corte que sí están legitimados por la mayoría de 8 votos. Y luego, pues el examen más importante ¿es la acción de inconstitucionalidad un medio idóneo para impugnar una reforma a la propia Constitución? Y esa era una pregunta muy interesante y muy compleja. ¿Por qué? Porque tenía que resolver si este mecanismo que les llamamos mecanismos de control constitucional, ¿no? Que son mecanismos que analizan si un acto o una ley está en los términos de la Constitución. Nos queda muy claro cuando estudiamos normas generales, ¿no? Artículos de leyes, que tenemos que ver que esa ley está en los términos de la Constitución. Pero ¿qué hacemos si lo que se va a analizar es la propia Constitución, ¿no? Entonces, justamente lo que sucedió el día de ayer en la discusión muy compleja no es que la Corte se haya pronunciado respecto a la reforma judicial. Recordemos que existió un problema que recientemente también se modificó la Constitución y estableció que la Corte podía invalidar normas con la votación de 6 votos. La Corte tuvo que discutir, oigan, ¿qué hacemos? ¿Nos aplican los 8 votos de antes o nos aplican los 6 votos que actualmente se reformaron? Entonces, ante eso, la Corte decide que se usaran los 8 votos. De acuerdo con los cálculos que se tenían de los ministros que se habían posicionado en contra públicamente, pues se tenían los 8 votos por parte de la mayoría de la Corte que estaba en contra de esta reforma. Así es. Pero de manera espontánea, el ministro Pérez Dayán decide que no va a acompañar el proyecto, que si bien es cierto que a él le afecta personalmente, afecta a muchas personas que él conoce que actualmente se encuentran en el Poder Judicial de la Federación, para el ministro Pérez Dayán, y me parece una postura también muy interesante, no se puede, por más maromas que se quieran hacer, establecer un análisis de que se pueda la Corte pronunciar sobre una reforma a la Constitución si ellos tienen que cumplir la Constitución. Oye, René, pregunta, el día de ayer hicieron el símil con los yunes en el Senado y se fue una parte importante de la comentocracia, no necesariamente de la población, en contra del ministro Alberto Pérez Dayán. Decías que su posición es interesante, que tú eres políticamente correcto y no sé exactamente a qué te refieras con que sea interesante su posición, pero la razón por la que todo mundo, o por lo menos la comentocracia, se le fue encima es ¿por qué? Porque nadie esperaba que fuera a votar en contra, se volteó de último momento. Sí, la verdad es que nadie esperaba que fuera a votar en contra, al menos en ese momento. Digo, el tema importante era abandonar un criterio. La Corte puede cambiar de criterios, no puede decir, sabes qué, yo resolví en este tema, lo resolví en este sentido, pero ahora en el mismo tema voy a resolver en un sentido distinto. Siempre y cuando fundamente el por qué abandona el criterio. Y la realidad, y es con eso tenemos que ser muy directos, la Corte ya había resuelto en muchísimos precedentes
que ni el amparo, que ni la acción de inconstitucionalidad podían analizar reformas a la Constitución. Esa es una realidad. Okay. Pero si iba a abandonar ese criterio, tenía que establecer el porqué. El proyecto del ministro Alcántara resuelve el porqué y dice, a ver, antes nunca se había analizado un tema tan fundamental como la independencia judicial como ahora se va a analizar. Y eso conlleva abandonar criterios. Entonces, desafortunadamente, como dijimos, necesitas un tipo de votación, que es la votación calificada. Necesitas al menos que 8 ministros y ministras voten en favor de este proyecto. Y solamente votaron 7. Ante no alcanzar la mayoría calificada, la Corte entonces desestima las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la reforma. La gran mayoría de la Corte se pronunció en contra, tanto en el fondo y a favor de que las acciones de inconstitucionalidad podían resolver esto, pero pues bueno, al ministro Pérez Dayán votar en contra, no se alcanzan los 8 votos y por tanto son desestimadas todas las acciones. ¿Él dio alguna justificación o razón de por qué el cambio de criterio? Él lo que señalaba es que no podía o no acompañaba el cambio de criterio porque al menos el trabajo de la Corte es muy claro, tener que resolver en los términos de la Constitución. Creo que aquí el ministro olvidó que no solamente se tiene que velar por la Constitución, sino también los tratados internacionales son parte de nuestra Constitución. A eso se le llama bloque de regularidad constitucional, cuando todas las normas internacionales y la Constitución se vuelven uno, ¿no? Se vuelven un mismo documento. Entonces, ante eso, pues bueno, él señalaba que no podía abandonar estos criterios, que si bien es cierto que de hecho sí se pronuncia y dice, yo estoy en contra de la reforma judicial porque incluso afecta personalmente, no puedo decir que ante esta afectación aceptar que el mecanismo que estamos analizando sea el idóneo. No, me parece que también es legítima esta posición. Las posiciones de las ministras, por ejemplo, Loreta Ortiz, de la ministra Lenia Batres, pues era justamente que no se podía abandonar el criterio. No dieron un mal argumento, de hecho la ministra Loreta Ortiz me parece que dio el punto de vista más sólido de todos respecto a por qué la Corte no podía resolver el tema de la reforma judicial intentando impugnar un decreto de reforma constitucional. Ella señalaba, sí, es cierto, pero si bien es cierto que pudiéramos decir lo que queramos de la reforma judicial, lo cierto es que la Corte tiene que hacer valer la Constitución e incluso el juramento de ministros así lo establece. Entonces me parece que no es un argumento descabellado, es un argumento también muy válido, pero pues bueno, la mayoría ha hablado y no existió la votación necesaria para poder invalidar la reforma a la Constitución en materia de reforma judicial. René, yo he escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum a lo largo de estos días decir no se metan en donde no se pueden meter, diciéndole a la Suprema Corte. Lo que siento es que la discusión estaba una vez que ya estaba ahogado el niño o una vez que ya había pasado la reforma y nunca se pudo discutir el cómo llegó la reforma a cristalizarse. Me parece que en algo, yo no soy abogado, la verdad no entiendo, yo me baso más en lo que dicen ustedes los expertos, pero lo que alcanzo a entender es que la reforma se hace realidad de una manera truculenta, por decirlo menos. Y una vez que logran insertarla en la Constitución, independientemente de las razones, entonces la discusión se convirtió en oigan, podemos o no discutir lo injusto de lo que acaban de poner ya en la Constitución, pero nunca discutimos lo tracaloso del proceso. ¿Es correcto? Y ya se nos pasó el tiempo y adiós Nicanor. Ese es un excelente tema. El proyecto del ministro Alcántara Carrancá, una de las mayores críticas que tenía era que nunca analizó lo que llamamos el debido procedimiento legislativo, algo que está relacionado a un término que la Corte ha señalado que se llama democracia deliberativa. Me explico. Cuando un asunto va a pasar al Congreso, hay reglas en el Congreso. No solo es aprobar por aprobar en mayorías, sino hay reglas que deben cumplirse. Ejemplo, un plazo razonable en el que se distribuya a todas las fracciones parlamentarias los proyectos de iniciativa, que exista el trabajo en comisiones, ¿no? Que es un trabajo muy importante, y de comisiones que se dictamine y pase al Pleno.
justamente el tema de que no se respetaron reglas del proceso legislativo. Los críticos de la reforma judicial señalaban que este tema era fundamental porque en su posición varios de los elementos del proceso legislativo no se respetaron. Sin embargo, el proyecto del ministro Alcántara Carrancá nunca analizó eso. De hecho, para él, el proceso legislativo se llevó en los términos que establece el reglamento del Congreso. Yo creo que ahí también es un tema que no se discutió y no se puso sobre la mesa, y tampoco se puede pronunciar en mayor tema porque no hubo un pronunciamiento del ministro que tenía a cargo este tema, ¿no? Oye, Yo creo René, que esto hay que analizar qué conlleva esto. El hecho de que la Corte no haya llegado a una mayoría y que haya desestimado, significa que la reforma judicial va en todos sus términos. O sea, estaremos eligiendo para el próximo año el primer 50%, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación. Tenemos ahora a los jueces sin rostro resolviendo los casos de delincuencia organizada. Tenemos también los nuevos requisitos para ser juez, magistrado y ministro de la Suprema Corte, y también tendremos en ese sentido la creación del llamado Tribunal de Disciplina Judicial, que será encargado de sancionar a los jueces que no resuelvan en los términos que ahora establece la Constitución, ¿no? Y pues también recordar que el Pleno de la Suprema Corte ya no será de 11 ministros y ministras. Esta fue la última vez. Estamos en los últimos momentos de la Corte en los términos en los que conocemos. Ahora disminuirá a 9. Y pues bueno, esos cambios que vamos a ver se van a ir materializando en este transcurso del tiempo, ¿no? Creo que hay que aceptar ya que el Poder Judicial ya no será el mismo de antes. Si bien es cierto que todavía faltan los pronunciamientos, en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá las primeras audiencias para analizar la reforma judicial de México. Me parece que el hecho de que un órgano internacional se pronuncie no hará mayor distinción o mayor modificación. La reforma judicial se ha aprobado y será una realidad. Ya contestaste mi siguiente pregunta, ya con eso. O sea, esto quiere decir que ya es una realidad, que ya no hay nada que hacer, que esto va porque va, así de sencillo. Sí, yo creo que aquí lo que tendría que analizar el Poder Judicial, pues es, a ver, si ya se han desestimado todas las acciones, lo que tendrían que hacer es ver la forma entonces de participar, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de los jueces y magistrados que actualmente están ya no se encontrarán, pero tenemos a secretarias y secretarios del Poder Judicial que pudieran competir. Claro, la competencia seguramente será desigual, pero tendrán que participar si quieren que las personas del Poder Judicial se queden al menos con algunos cargos. Tendrán que competir ferozmente, no, pero pues es que pues incluso me imagino que vamos a ver. Ayer leía que en las primeras horas que se abrió la convocatoria el día martes, para competir en esta primera tanda de elecciones del 2025. En las primeras horas nadie se había inscrito y lo que sí había sucedido eran muchas más renuncias. Entonces vamos a ver cómo le va de entrada a la convocatoria. Ya serán otros temas los que estaremos platicando. Por lo pronto, esto va porque va. Y cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum se acaba hace unos minutos de pronunciar con respecto a esto. Celebró, obviamente, que la Corte no tirara la reforma judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros, que va el 1 de junio del 2025. Me parece que tenemos el audio. ¿No? Okay. No tenemos el audio. René, pues muchísimas gracias. Seguramente te estaremos pidiendo ayuda para entender lo que viene. Ahora sí que ya cambiaron las reglas del juego. Ahora el fútbol soccer se juega con la mano y con un bat. La portería es más grande de un lado que de otro. Ya esas son las nuevas reglas. Hay que aceptar las nuevas reglas como son y aprender a jugar ese nuevo deporte que se llama fútbol, béisbol o como sea que se vaya a llamar esta cosa. Y hay que pues empezar a entenderlo, aceptarlo y para adelante, ¿no? Así es. Lánzate de ministro, René, yo voto por ti. Muchísimas gracias. Pórtate bien con tus vecinos antes que nada, porque Viridiana no es tu vecina, así que no te ayuda de mucho su voto. No te puedo dar la carta, pero en mi voto lo tienes. Muchísimas gracias. Gracias, René. Gracias, René.